Buen día para todos. Hoy es 8 de agosto del año 2025. Estamos transmitiendo en vivo el devocional que nos hemos propuesto llevar a cabo todos los días con ustedes. El obispo Alejandro Guevara es quien les habla. Para quienes no me conocen mucho, gracias. Estaba aquí acomodando la cámara. Un abrazo para todos. Excelente fin de semana les deseo. Así que empezamos. Quienes no han estado con nosotros en estas transmisiones en vivo, les cuento que es muy sencillo. Nos tomamos aproximadamente unos 35 minutos, a veces se nos van 5 minutos más. Y necesitamos entonces entender de qué se trata. Esto es el inicio del día. Generalmente la idea es hacer esto muy temprano. Y una vez que nosotros empezamos el día, siempre hemos dicho que es como esto, abrir el corazón para que Dios escriba allí en nuestro corazón un mensaje. El mensaje de cada día es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y la idea es vivir el resto del día con el corazón abierto, como si fuéramos un libro abierto, así lo dice la Biblia, para que todas las personas que están alrededor nuestro puedan leer exactamente lo que Dios quiere hacer con nosotros, lo que Dios nos ha dicho. Así que en este constante ejercicio de estar buscando a Dios, encontramos algunos tópicos y siempre vamos a encontrar un refugio, siempre vamos a estar tocando esa sabiduría de Dios que es cautivadora, que nos enamora de Él, que nos hace sentir confortables en cada momento de nuestro día y confortados en el momento en que estamos hablando con Él. La última vez que tuvimos una reunión, eh, esto fue el antier, o ayer creo, que tuvimos el en vivo, tuve unas solicitudes de oración y algunos comentarios. Aquí me voy a referir básicamente a algunas personas que me hicieron unas preguntas concretas respecto al tema que estábamos manejando. Cero, así es el seudónimo de esta persona, me dice qué consejos puedo tener para mantener una relación con una niña cristiana, con una mujer cristiana. Pues rápidamente, Cero, lo único que yo puedo decirte es que debes también tener una relación con Dios, conocer a Dios y desde allí entonces saber qué es lo que Dios opina, qué es lo que Dios quiere que se establezca en una relación que inicialmente, insisto, debe ser una relación de amigos, una relación sin comprometer las emociones y los sentimientos, y luego ir optando por estas emociones humanas, por estas características propias de cada hombre y de cada mujer. Así que para tener una relación con una mujer cristiana, tienes que primero definir qué tipo de relación. A las relaciones hay que ponerles nombre. Si somos esposos, es una relación esponsal. Si somos novios, es una relación de noviazgo. Si somos amigos, es una relación de amigos. Pero el problema del género humano es que siempre estamos nosotros teniendo cierto tipo de relaciones con connotaciones que no son propias de una relación como esa. Últimamente entonces hace carrera una palabra que dice, una frase, perdón, que dice muy comúnmente entre nosotros que amigos con derechos. Esas cosas no funcionan así. Bueno, Hecticor ABP, ese es otro seudónimo, me dice que oremos por él, por su salud y obviamente hoy lo vamos a hacer. Alguien se llama el Caballero Gaucho, que nos dice que la iglesia es una institución de poder para el hombre y nunca para el amor. Lamentamos esos puntos de vista, Caballero Gaucho. La iglesia es en sí misma, tiene una naturaleza otorgada por Dios y sin importar los problemas, las dificultades, las imperfecciones de la iglesia, sigue siendo la iglesia por la cual Cristo Jesús pagó un alto precio en la cruz. Así que cuando nos referimos a la iglesia, tenemos que tener muy claro que no necesariamente nos estamos refiriendo a una institución, sino a un grupo de personas que Dios ha llamado a la santidad, que han aceptado ese llamado de Dios y que independientemente de dónde o el sitio de donde estén ellos expresando su fe,
son la iglesia del Señor, o somos la iglesia del Señor. Así que es la iglesia del amor, porque Dios es el Dios del amor. Así que te invito a que escudriñes un poco más esto y te acerques un poco más a la Sagrada Escritura para saber exactamente el papel de la iglesia y la naturaleza santa de la iglesia. Natalia Andrea hace una pregunta muy concreta. ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Y esa sí es una pregunta importante, que hoy es precisamente el tema de nuestra disertación rápida. ¿Cómo saber la voluntad de Dios? Esta es una gran pregunta y no es la primera vez que nos la hacen. Yo creo que es la pregunta más expresada en toda la historia de la cristiandad. Todos nosotros nos debatimos con aquella necesidad de saber cuál es la voluntad de Dios. Bueno, para conocer la voluntad de Dios, tenemos que establecer primero que los únicos seres con voluntad son seres inteligentes, creados por Dios, y son solamente tres en el cosmos. Está Dios, obviamente, es un ser con voluntad, y la voluntad se conoce o más bien se concibe como la capacidad que tiene un ser de expresar lo que está pensando, sus deseos, sus motivaciones. En segundo lugar están los ángeles, son seres muy inteligentes y también tienen voluntad. Y en tercer lugar, el tercer grupo de seres que Dios creó con voluntad somos los seres humanos. En el cosmos creado solamente hay tres entes, o sea, Dios, los ángeles y los hombres, con capacidad de elegir libremente o de expresar su voluntad. La voluntad entonces en sí misma es la motivación interna de cada individuo, de cada ente, lo que hace que nosotros manifestemos nuestros deseos. O sea, se produce, esa voluntad produce en nosotros deseos. A veces hay confusiones al respecto. A veces los deseos son los que producen voluntad, ¿no? Pero no es así. La voluntad es algo que está intrínsecamente ligada al ser. El deseo viene después. El deseo es simplemente un producto de la ambición, un producto de la elección humana de lo que él considera o ella considera que le va a hacer feliz, que le va a traer cierto tipo de bienestar. Entonces, conocer la voluntad de Dios implica, en primer lugar, entender que Él es un ser inteligente. Y cuando nosotros nos referimos a la inteligencia de Dios, entonces estamos hablando de un ser que teológicamente, para que la mente humana lo pueda comprender, es un ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. Tiene todo el poder, está presente en cada rincón de la naturaleza y del cosmos, y es un ser omnipotente, perdón, omnisciente, tiene todo el conocimiento. Es la única criatura o el único ser capaz de escuchar integralmente todas las personas o todas las demás inteligencias que quieran relacionarse con él. Él está al mismo tiempo, voy a poner un ejemplo rápido, en Singapur, escuchando personalmente a alguien o en un proceso de liberación con alguien, y está también integralmente en toda su esencia, en todo su ser, en la Patagonia y también en Alaska, igual en Colombia, igual en el sitio donde usted se encuentre, sin importar el número de personas inteligentes que estén tratando de contactar con él o de tener una relación de comunicación con él. Él está allí. Él puede entender directamente y de una manera personal, sin importar el número de personas que le estén hablando, porque él es omnipresente. Omnisciente es que conoce la realidad de cada uno de estos seres, porque cada uno de estos seres habita en la creación que él hizo. Él es una mente perfecta e infinita. Todos los detalles de la creación están en él. Nada hay en la creación ajeno al conocimiento de Dios. La Biblia nos dice, uniendo estos conceptos de conocimiento y poder, que no se cae la hoja de un árbol, sino es la voluntad de Dios. Bueno,
Una vez que nosotros tenemos claro que que estamos buscando la voluntad de un Dios inteligente que todo lo conoce, que todo lo sabe, definitivamente entonces tenemos que concluir que Dios es un ser personal. Aquí empezamos nosotros a establecer la primera regla para poder conocer la voluntad de Dios. Dios es un espíritu, Dios es atemporal, quiere decir que en él no hay tiempo. Dios no habita en el pasado nuestro, ni tampoco habita en el futuro nuestro. En nuestra experiencia con Dios, Él no habita en el pasado ni en el presente, desde nuestra perspectiva. Pues y repito, en Él no hay tiempo. Para Él es lo mismo el pasado que el presente. Todo está en un eterno presente delante de Dios. Para Él no existen esas categorías de pasado y futuro. Para Él todo es un eterno presente. Imaginémonos, Dios está aquí y todo lo que ha sucedido en la humanidad para Él es actual. En Él no hay tiempo. Él en este momento puede estar viendo los horrores de la Segunda Guerra Mundial y todas las tragedias del pueblo de Israel mucho tiempo atrás y así sucesivamente. Y también está viendo tu situación y la mía. Él es un eterno presente. En su inteligencia perfecta, todo cabe y nosotros no somos la excepción. Bueno, cuando nosotros entonces formulamos esta pregunta de cómo conocer la voluntad de Dios, entonces tenemos que identificar un segundo ente. El segundo ente somos nosotros. En todo proceso de comunicación hay un emisor y un receptor, el que emite la idea y el que la recibe, y viceversa. Es como si estuviéramos hablando por un radio. Yo hundo el botón del radio para hablar y suelto el botón del radio para escuchar. Es más o menos así. Entonces, la pregunta sigue evolucionando. Estamos haciendo aquí una abstracción clara y lógica de cómo escuchar la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que ubicar qué tipo de pregunta es la que nosotros estamos formulando. Somos seres humanos y nosotros tenemos algunas necesidades de orientación. Esas necesidades están dadas por nuestras preferencias o por la urgencia de nuestras circunstancias, lo que está urgiendo nuestras circunstancias. Así que podemos estar preguntando a Dios varias cosas. ¿Cuál es su voluntad en términos espirituales? Pues la voluntad de Dios en términos espirituales es una sola: nuestra santidad, nuestra salvación. Esa es la voluntad de Dios. Si queremos saber cuál es la voluntad de Dios respecto a una decisión que vamos a tomar, o respecto a algo que nos está sucediendo y que tenemos que decidir y no sabemos cómo actuar o qué hacer, es otra cosa. Todo depende de lo que nosotros queramos saber de Dios con respecto a nuestra humanidad, a nuestras inquietudes. Casi siempre, cuando alguien pregunta cuál es la voluntad de Dios, está en estas dos, sobre todo en la última postura. ¿Qué quiere Dios de mí? Pues si tú preguntas qué quiere Dios de mí de una manera abierta, pues lo que Dios quiere de ti es tu salvación, una vida espiritualmente consagrada para Él en santidad y una vida redimida. Pero si tú quieres preguntarle a Dios qué quiere Dios de mí, porque todo me está yendo mal, porque todo me está saliendo raro, porque yo no sé para dónde voy, porque no comprendo las cosas que me están pasando, ese es otro tema. Ahora, cualquiera que sea el motivo de tu pregunta, tienes que tener en cuenta una cosa: la respuesta solamente la tiene Dios. Escuchen esto: la respuesta solamente la tiene Dios. Tú le puedes preguntar a tu líder espiritual, ¿qué será lo que Dios quiere de mí? Y él podrá darte una explicación. Pero si vamos a ser estrictos en la apreciación, esta persona definitivamente te está diciendo su punto de vista, por una sencilla razón: porque él no es Dios. Es como si tú le preguntaras a otra persona qué será lo que quiere Alejandro. Pues esa persona podrá suponer qué es lo que quiere Alejandro, pero no necesariamente puede responder por mí. Así que implica esta pregunta, primero, tener una relación con Dios
para poder saber escuchar a Dios. Si no tenemos una relación con Dios, si no tenemos una experiencia en el sentido de que nosotros expresamos, abrimos nuestro corazón y al mismo tiempo nosotros escuchamos la dirección de Dios, somos guiados por su espíritu y no hemos desarrollado esa sensibilidad que da la amistad. Cuando yo tengo un buen amigo o una buena amiga o conozco bastante a una persona, a mí me pueden preguntar, ¿tú qué crees que diría María si le digo esto de esta forma? Y como yo conozco tanto a María, casi que yo puedo decir las mismas palabras que María diría. Casi que puedo describir el rostro y casi que puedo describir los ademanes que ella haría, porque la conozco también. Es igual con Dios. Cuando nosotros tenemos una relación con Dios, llegamos en esa relación a tener intimidad. Esa intimidad se tiene que comprender en estos términos. No hay nada en mí que Dios no conozca y no hay nada en Dios que Él no quiera revelarme. Así que si yo quiero conocer más a Dios, tengo que pasar más tiempo con Él. Es como si fuera Dios un libro de matemáticas. Entonces yo abro el álgebra de Baldor y quiero aprender el álgebra de Baldor. Así que yo no voy a aprender álgebra si solamente voy a mirar la lectura de un tema y ya, con eso quiero pretender resolver problemas algebraicos. No, tengo que pasar más tiempo y más tiempo y más tiempo. Y entre más tiempo pase, más voy a comprender y más voy a entender. Mientras que del lado de Dios para nosotros no es así. Él nos hizo, Él nos conoce. Él sabe cuáles son las palabras en nuestros labios antes de que se las digamos. Así que la carga de tener una buena relación de intimidad con Dios está más en mí que en Él. Él siempre está allí. Él siempre está dispuesto. Su amor es una constante. Su deseo de ayuda, su voluntad, su amor, su gracia es una constante. Entre más me acerque yo a esa fuente divina, más voy a conocer a Dios. Así que cuando yo ingreso en una relación con Dios, a compartir con Él cada momento, cada segundo, cada historia, cada aspecto de mi vida, yo entonces voy desarrollando esa capacidad de comprender a Dios, de entenderlo. Aquí hay siempre una pregunta que nos dicen en todos los talleres. ¿Y de qué forma habla Dios? Bueno, Dios habla de muchas maneras. Dios nos habla a través de la conciencia principalmente. Dios nos habla a través de la experiencia. Dios nos habla a través de las personas que están alrededor nuestro. Dios nos habla a través de las circunstancias. Dios no tiene un molde para hablarnos. Lo que sí es importante es que yo sepa distinguir cuál es la voz de Dios y cuál es la voz de otras personas. Perdón, aquí hay puede que otros usuarios vean más de tu fondo. Haz clic para ver el video completo. No entiendo. Bueno, voy a mirar a ver qué pasa. Denme un segundo. Ok, ahí sí. Bueno, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo lo siguiente, que entre más nosotros interactuemos con Dios, más capaces somos nosotros de comprender sus palabras, sus designios, la forma de actuar de Él. Ahora, tú te llamas María, tú te llamas Carlos, yo me llamo Alejandro, tú te llamas Flor Dalila Isabel o tú te llamas María, María Isabel. Tú estás en Bogotá, Isabel Gómez está en Medellín, Flor Dalila también. Yo estoy en Medellín, pero muchos de ustedes están en ciudades diferentes, en países diferentes incluso. Y cada uno de nosotros es un individuo único. Así que quien quiera aprender a hablar conmigo, a conocer mis pensamientos, mis reacciones, tiene que pasar un tiempo
hablando conmigo y conociéndome para poder llegar a ese punto de amistad que pueda permitirse esa persona decir si a Alejandro le dicen esto o aquello, casi que yo puedo contestar sin lugar a equivocarme qué es lo que él va a decir y cómo va a reaccionar. Cuando todos nos relacionamos con Dios, tenemos que entender que Él es uno solo. Él no es diferente para Alejandro y para Flor Dalila o para mm, María Obregón, María Obregón. Eh, Él no es diferente para cada uno de ellos. Nosotros somos seres únicos y tenemos experiencias únicas, vivencias únicas y motivaciones únicas. Necesitamos todos, cuando hablamos del amor, experimentar aquel amor que en griego se llama amor estorge, que es ese tipo de amor que nos hace a nosotros tener la necesidad de ser aceptados. Saber que somos parte de algo nos hace amar esas raíces, nos hace amar esa procedencia nuestra. Un ejemplo, saber que soy colombiano me hace amar mi país, comprender mi país, querer conocer mi país, amar la cultura de mi país y a partir de allí me identifico y me defino. Eso es Storgin. Cuando nosotros tenemos una relación afectiva con otra persona, una de las cosas más importantes es sentirme parte de la otra persona, saber que esa otra persona me aprueba, que yo formo parte de su proyecto de vida, que soy importante para esa persona, que cuando esa persona piensa en su futuro o lucha por un mejor bienestar, yo estoy incluido en ese plan y soy una pieza importante en ese proyecto de vida de esa persona y viceversa. Pero yo no puedo decir que en una relación con Dios yo tengo este tipo de convicción, porque generalmente tenemos una cultura religiosa que es muy diferente a tener una relación con Dios. Nos hemos aprendido a relacionar con un ser mítico, con un ser subjetivo, con un ser que no podemos definir y que nunca terminamos de conocer, con un ser que se supone que está allí en el acto litúrgico, no importa qué iglesia vaya usted, y que yo cuando voy allá lo puedo sentir, me puedo sentir agradado, me puedo sentir sublimado en mi espíritu, pero no lo conozco. No lo conozco. Muchas personas me dirán, sí, yo sí lo conozco, porque es que yo he escuchado el evangelio en la iglesia por 10 años o por 15 años. Perfecto. Tú has conocido el evangelio que predica la iglesia. En dos palabras, en este momento estás escuchando al Dios de Alejandro, a la forma como Alejandro concibe y puede responder a esa pregunta que nos están haciendo de cómo escuchar a Dios. Pero la verdadera respuesta, como les dije hace un rato, la tiene Dios. Él es el único que puede responder las cosas que a él le atañen. Yo no lo puedo hacer. Y si tú estás yendo a tu iglesia a buscar respuestas, la única cosa que tienes que tener muy clara es que en la iglesia estás manifestando tu fe, dando testimonio de tu fe, escuchando predicaciones que te ayudan a contextualizar tu fe, pero que finalmente tus respuestas, tus diálogos y tu acercamiento a Dios es único y personal. Nadie puede interferir allí, porque tú eres una persona única. Los problemas de Alejandro son de Alejandro. Las dificultades de Alejandro tienen nombre, son de Alejandro, no son las mismas de Flor Dalila, ni son las mismas de María Isabel, ni de Isabel Gómez, no, ni las de Betty. Cada uno de nosotros tiene una impronta única y necesita respuestas únicas. Y estas respuestas únicas se llaman, en teología, se llaman eh, una, una palabra griega, esto tiene un nombre, eh, se me está yendo en este momentico, pero quiere decir lo siguiente. Dios tiene un diálogo
directo a una persona directa con un propósito específico y en un momento específico. Ese es una forma específica de dirigirse de Dios a nosotros. Cuando los discípulos estaban en la barca, ellos estaban sucumbiendo en medio de las olas. Rayaba el alba y vieron que se acercaba una figura que no sabían definir si era un fantasma o era un ser humano o qué cosa era, ¿no? Entonces se atemorizan y empiezan a especular al respecto. Y cuando la figura va acercándose, Pedro era el más arrojado de todos, entonces Pedro dice, Señor, ¿es usted o es un fantasma? Y Jesús le responde, soy yo. Y Pedro todavía como que no creía muy bien y le dijo, bueno, si es usted, entonces diga que yo también camine en el agua. Y Jesús le dijo, venga, camine en el agua, venga para acá. Y Pedro sale del bote, empieza a caminar en el agua y cuando empieza a entender racionalmente qué era lo que estaba haciendo, vino la duda y empezó a ahogarse. Jesús entonces le extiende la mano y lo saca de esta situación difícil. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Esa era una palabra exclusivamente para Pedro. Habían en la barca 11 discípulos más con él, con miedo de perecer. Si se hubiera tirado al agua Juan, esa palabra no era para Juan. Si se hubiera tirado al agua a Santiago o algún otro de los discípulos, seguramente se hubiera hundido en el mar, porque no era una palabra para ellos. La palabra era para Pedro. Pedro era quien necesitaba una respuesta de Dios. Pedro era el que necesitaba escuchar qué era lo que Dios quería decir. Y Pedro la escuchó. Así que la respuesta aplicaba para Pedro. Pedro entonces recibe instrucción de salir de la barca y caminar sobre el agua y lo podía hacer. Así que aquí nosotros tenemos una otro elemento más de consideración. Cuando Dios te habla, cuando Dios te dice algo específicamente, se llama el rema. Ese es el rema de Dios. El rema de Dios es una palabra específica de Dios a una persona específica con un propósito específico y en un momento específico. ¿Quieres vender tu casa y comprar una ferretería? Tú quieres escuchar a Dios. Eso se llama un rema. El rema de Dios es una palabra específica para ti, que es la que va a vender tu casa, donde Dios te va a decir si conviene o no conviene comprar una ferretería y si va a ser un buen negocio, con un propósito específico. Eso es lo que tú estás esperando, eso es el rema de Dios. Pero el rema de Dios no se puede llegar a tener, a conseguir, no se consigue a menos que tengamos un conocimiento previo, una confianza, una forma de escuchar a Dios específicamente. Pedro la tenía, al punto que cuando Dios le dijo, bueno, si soy, tírese al agua y camine usted también, él no lo dudó, él se tiró al agua y caminó, él vino a dudar después, pero en el momento en que Dios le habló, él no puso en duda que hubiese sido el Señor. Si él hubiera dudado un momento, si fue el Señor el que le habló, no se hubiera tirado al agua. Así que esto de cuál es la voluntad de Dios va a depender mucho, para resumir, primero de conocer quién es Dios, segundo de tener muy clara la atemporalidad de Dios, tercero de conocernos a nosotros, saber qué tipo de pregunta es la que queremos y si esa pregunta obedece al plano espiritual o simplemente obedece a nuestras necesidades humanas. Dios siempre va a estar allí. Dios siempre va a estar tratando de responder todo lo que le preguntemos, porque Él hace parte de nuestra vida. Cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, Él tomó nuestra mano y nos empezó a guiar por un camino, por un sendero adecuado. Así que Él siempre va a estar allí. Tenemos entonces que bíblicamente hay dos posturas de análisis en cuanto a este tema de la voluntad de Dios. Tenemos la voluntad revelada. Dios siempre nos está diciendo a través de la Sagrada Escritura qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él pretende. Pero tenemos que comprender que lo está diciendo de manera genérica a toda la humanidad. No es un rema,
no es específicamente para ti. Es lo que Dios quiere en términos generales para su iglesia, para su pueblo en el Antiguo Testamento. Y también tenemos que la Biblia nos habla de la soberanía de Dios. Quiere decir esto que aún las cosas que Satanás hace tienen límite. Satanás no puede dañar la vida de una persona arbitrariamente. Para tocar la vida de una persona, Satanás tiene que pedirle permiso a Dios. Y en el caso de Job, Dios le dice, toca todos sus bienes, pero no vayas a tocar su vida, su integridad. Y Satanás tiene un límite. El mar tiene un límite. El mar llega hasta las orillas del continente y de ahí no pasa. El libro de Job se refiere a este tipo de soberanía porque todo en la creación está regulado. El sol no se acerca a la tierra 1 metro, porque si lo hiciera nos carboniza. La luna no se acerca a la tierra, porque si se acercara más, influiría demasiado en la gravedad y eso haría que la tierra tuviera una cantidad de consecuencias impresionantes. Las galaxias se están moviendo, todo se está moviendo, pero todo va en un orden que se explica matemática y físicamente a través de la ciencia, por la física. Todo está moviendo, toda la creación está en movimiento. Y Dios es soberano sobre toda la creación. Entonces, cuando nosotros entendemos este concepto, nos acercamos a una definición de la voluntad oculta de Dios o la voluntad permisiva. Muchas personas entonces preguntan, ¿cuál es la voluntad de Dios o qué espera Dios cuando hay tanto daño en las guerras, cuando hay tantas masacres, cuando hay tanto derramamiento de sangre, cuando todo parece no tener control? Dios tiene control, créanme que Dios tiene control. Y en medio de todo ese desastre que estamos mirando, Dios está ejerciendo su soberanía. Lo que pasa es que depende cómo miremos las cosas. Si la miramos con la óptica que Satanás quiere poner, con las lentes que Satanás nos presta diablo un binocular, yo miro qué es lo que está pasando. Obviamente lo voy a mirar desde la perspectiva de él. Pero si yo le digo a Dios, présteme sus binoculares para yo ver desde su perspectiva lo que está pasando, voy a encontrar el propósito de Dios. Siempre en el cosmos van a estar luchando el bien y el mal. Siempre van a estar luchando lo bueno con lo malo, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Pero lo que tú y yo tenemos que aprender es que no estamos llamados a juzgar, ni a preguntarle a Dios por qué permite esto o por qué permite aquello. Recordamos que somos siervos de Dios. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a Él. Así que hay parte de las cosas que ocurren que Dios permite que a nosotros no se nos reveló. Cuando usted lee el libro del Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, textualmente dice lo siguiente: las cosas ocultas pertenecen a Dios, pero las reveladas en este libro son para usted y para su familia para siempre. Eso es lo que dice Deuteronomio 29, 29. ¿Qué cosas son ocultas? Bueno, empecemos por el ocultismo, empecemos por la brujería, empecemos por la forma en que Satanás ejerce el poder que ganó sobre la tierra. Empecemos por las artes mágicas y diabólicas que hace unos días hablábamos, que son las que aprenden los nahuales, aquellos brujos que tienen la capacidad de convertirse en animales. ¿Qué otras cosas están ocultas? Muchas cosas están ocultas. Lo que hay en el fondo del corazón, en la intimidad del corazón de mi prójimo, es oculto para mí. No me es permitido entrar allá porque no puedo juzgarlo. Por mi condición de hombre caído, cada vez que yo conozco lo malo, inevitablemente hago un juicio. No soy capaz de conocer el mal sin hacer un juicio. Así que cuando nosotros estamos frente a esta voluntad oculta, a esta voluntad permisiva de Dios, porque Él permite todas estas cosas con un propósito y no lo comprendo,
Debo ser muy prudente para no estarle preguntando a Dios lo que Él no me ha querido revelar. Si en la Biblia no está claro por qué suceden ciertas cosas, es obviamente que eso es potestativo de Dios. Él es soberano sobre toda la creación. Pase lo que pase, sea lo que sea, un día Jesús va a venir a esta tierra y un día Jesús, por favor apaguemos un micrófono que tenemos encendido por ahí, silenciémoslo, creo que es María, silenciemos ese micrófono porque estamos grabando y esto nos queda grabado en el video. Así que cuando nosotros tenemos esta claridad de que hay cosas que son potestativas de Dios y otras que son para nosotros, entonces eso requiere de nosotros una dosis alta de humildad. No podemos salirnos del entorno de nuestra esfera personal para indagar a Dios por cosas que Él no ha querido que nosotros intervengamos en eso. Así que cuando nosotros estamos hablando de cuál es la voluntad de Dios, esto está tomando entonces ya un sesgo muy personal. Solamente puedo saber cuál es la voluntad de Dios con respecto a mí y a mis circunstancias. No puedo ponerme a pontificar en la vida de los demás, como sucede en muchos ámbitos evangélicos. Hermano, lo que pasa es que usted tiene que hacer esto porque Dios dice esto, porque Dios eso, y a usted le está pasando esto porque Dios dice en su palabra esto, esto y esto. Eso es pecado. Primero, tú no eres Dios, tú no puedes hablar de esa manera porque tú no eres Dios. Segundo, tú no eres un profeta que Dios está mandando con un mensaje específico, con un rema para una persona. Tercero, a ti te prohíbe la palabra de Dios hacer juicios, porque el único que juzga es Él. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Sujetar tu lengua, sujetar tu, tu ímpetu de opinar en lo que nadie te ha llamado y desahogarlo con Dios. Decirle, Señor, vengo a tus pies a ponerte esta inquietud que hay en mi corazón. Y si hay pecado en mí, por favor, revélamelo y perdóname. Yo pienso que a Alejandro le está pasando esto, por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Qué me lleva a mí a considerar la vida de Alejandro de tal manera que yo venga delante de tu presencia a decir eso? Pues tú conoces mi corazón. Yo no sé si es mi deseo de ser juez o si realmente hay un amor fraterno en mi corazón que me preocupa y me duele lo que le está pasando a Alejandro. A veces nos llenamos de justicia propia. A veces creemos que porque somos cristianos tenemos la última autoridad, tenemos la última revelación, somos la última Coca-Cola del desierto. Y nos creemos eh, para convivir, nos creemos capaces de poder convivir con cierto aire de superioridad sobre los demás. Y encuentra uno iglesias cristianas que se están refiriendo a los demás como esos que no son convertidos, esos son impíos, cuando la Biblia les está diciendo que amen precisamente a los impíos, que les prediquen el evangelio para que lleguen a los pies del Señor. Yo no entiendo cómo una persona puede despreciar lo que Dios le está mandando a amar. Eso es pecado. Si usted encuentra una iglesia de esas o que hace ese tipo de sesgos, salga corriendo de allí porque allí no es. Créame que allí no es. Pienso que esta voluntad oculta es activa y también es pasiva. Activa en el sentido de que Dios es soberano, como ya lo expliqué, y pasiva en el sentido de que a veces nos parece a nosotros permisiva. También lo acabo de explicar. La voluntad revelada de Dios, o sea, lo que está escrito en la escritura, en la Biblia, perdón, es una voluntad para el género humano, para toda la humanidad. De allí, de esa voluntad revelada, yo debo tomar aquellas cosas que me comprometen, que tienen que ver conmigo, y desarrollar un diálogo personal con Dios a partir del conocimiento de esa voluntad revelada. Si nosotros no oramos lo suficiente cada día
Y si cada día no estamos alimentando el espíritu con la lectura de la Biblia, es imposible que usted algún día logre conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo hace usted para romper esa rutina de religiosidad en la que creció? Orando y leyendo su Biblia. Allí está Dios. Es más importante eso, créame, para su salvación, que estar asistiendo a ritos que usted no conoce, que usted no entiende, con una actitud, con un manto de religiosidad, y cuando sale de ahí se come al primero que le pise un pie, o al primero que le lleve la contraria lo manda a fritar con no sé qué cositas al cacho de la luna, cosas así. Dios es real, hermano. Las preguntas que tú tienes que hacerle a Dios, esa necesidad de respuesta de Dios es real y tiene nombre propio. Ese nombre propio es el tuyo y el mío, porque tus problemas son tuyos y míos y tienen tu nombre y tienen mi nombre y no tienen el nombre de otra persona diferente. Eso hace que necesitemos específicamente escuchar a Dios en cuanto a estas cosas. Por último, quiero que nosotros comprendamos que conocer a Dios es lo que nos ha hecho a nosotros motivarnos desde la necesidad que tengamos a escucharlo. ¿Qué conocemos de Dios? En lo más elemental y lo más fácil es que es un ser bueno, que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Eso para nosotros está claro. Así que desde allí yo quiero conocer Dios, ¿qué opina de esto? Dios, ¿qué va a hacer conmigo en este sentido? Porque a mí me está pasando esto, porque a mí me está pasando aquello. Oremos para que nosotros podamos entonces tener esa capacidad de discernimiento, que podamos nosotros entonces comprender que Dios nos ama, que tiene un plan para nosotros, que hay muchas preguntas que nosotros quisiéramos hacer, pero antes de hacer preguntas, tenemos que aprender disciplina, discernimiento y tenemos que tener capacidad de escucha y capacidad de comunicación. ¿Quién de ustedes no ha tenido que interactuar con un niño que tiene preguntas y saque un niño al parque para que escuche preguntas, preguntas, preguntas? ¿Por qué esto? ¿Por qué? 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 ¿Y por qué? Y casi todas las preguntas de ese niño, casi todas, muy poquitas, tienen cierto sentido. Todas las preguntas son producto de su ignorancia, de su poca comprensión. A veces hace preguntas de una manera eh, que podríamos decir sin tener en cuenta que te puede ofender, ¿no? Tío, ¿usted por qué tiene esa camisa tan fea? ¿Ya? O tío, ¿usted por qué le huele tan maluco la boca? Horrible, ¿no? Niños son niños y quieren tener respuestas que no son capaces de comprender, que no son capaces de digerir. Pues muchos de nosotros somos así cuando somos niños espirituales. Dios quisiera entablar con nosotros un diálogo secuencial, un diálogo donde al principio lo que no entendamos podamos confiar en que Él es suficiente para tomar las decisiones que debe tomar por nosotros, hasta que nosotros vayamos madurando, creciendo en su conocimiento, en su sabiduría y en el discernimiento y podamos aprender, guiados de su mano, a tomar las decisiones que nos convienen. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este momento con mis hermanos. Gracias por esta oportunidad que me diste de compartir con ellos y de responder a nuestra hermana que nos ha hecho esta pregunta. Oramos, Señor, por Natalia para que ella pueda comprender esto que acabamos de explicarle. Oramos, Padre Santo, por el caballero Gaucho para que pueda tener un mejor discernimiento de la iglesia. Y oramos por la salud
de Héctor Alfonso Borges Patiño. Solamente tú sabes lo que le está afectando. También oramos por la salud de Sunilda Soto, de Evangelina Muñiz, por quien llevo más de 7 años orando por su salud. Oramos por Efraín Martínez. Oramos, Señor, por María Teresa Navarrete, allá en México, y también por nuestra gran amiga Socorro Gámez Cardoso. Oramos, Padre, por todos los que están enfermos en este momento escuchando este mensaje. Quizá muchos de ellos se están preguntando por qué y cuál es tu voluntad a través de esto. Permite, Padre Santo, que ellos puedan tener una asistencia espiritual adecuada que les conduzca primero a conocerte, a entender el concepto de tu soberanía, a saber cuáles son las raíces en ellos mismos de sus preguntas y a poder discernir que hace falta elementos para poder escucharte nítidamente. Gracias, Señor, porque tú no permaneces en silencio. Tú siempre estás dándonos una respuesta. El tema es que nosotros a veces preguntamos lo que no podemos manejar. Queremos saber más de lo que podemos contener en nosotros. Queremos conocerte en desorden y en desorden llegar a tener una relación contigo que no nos va a llevar a ninguna parte. Permite que comprendamos que tú eres un Dios de orden. Y antes de entender tus respuestas, permítenos contemplar y aprender y conocer tu amor, tu misericordia y tu gracia. En el nombre de Jesús, amado Dios, yo bendigo a mis hermanos que están conmigo en este momento. Haz que tu luz sea sobre ellos y concédeles la paz. Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Estamos en contacto. En cualquier momento vuelvo y les pido que si pueden acompañarme, me acompañen, porque estoy tratando de hacer algunos videos adelantándome algunos temas, a ver si de pronto termino algunos procesos que estoy haciendo, porque debo ocuparme también en otros asuntos. Un abrazo, muy amables, que estén muy bien, bendiciones. Feliz resto de día y feliz fin de semana.